Cuéntenme cómo le fue con el TAT. A ver, lo escucho. Entrando dos personas todavía. Hola. Buenas tardes, Lick. Hola, Nelly. Hola. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes, Lick. ¿Cómo están? Sobreviviendo, ahí vamos. Licenciado, en mi caso con el TAT no hubo mucha información que sacar porque solo fueron como 4 renglones y fue bien, no profundizó el paciente, entonces casi no saqué mucha información, la verdad. Ok. ¿Y lo que sí pudo obtener? Quizás el primer cuadro y el segundo, de ahí ninguno, casi todos, la mayoría están vacíos. Ok. ¿Quién más? ¿Qué otras experiencias tuvieron? Lick, digamos mi caso, no sé si estaría, en el caso de Bender, mi paciente solo tuvo un error, por decirlo así. ¿Está bien eso? Sí, no hay ningún problema. Acuérdense que en la parte baja les había puesto, déjenme, se los voy a mostrar. Ahora, Lixi, digamos, la mía no tuvo ningún error en Bender. Sí. Pero acuérdense que más allá de los errores, porque no vamos a otros errores, acuérdense que el análisis de aquí es el análisis psicoanalítico. Sí. De Lixi, en Bender. cuanto a eso era lo que teníamos que hacer con el TAT. Exactamente. Esa es la hoja que ustedes tienen, ¿ok? Esto nos va a permitir a nosotros, de alguna manera, poder determinar nuestro punto de partida. Y si ustedes ven en la parte final, hay como muy fácilmente una descripción acerca de las puntuaciones como tal. Recuerden que los errores que se cometen son errores que no se mide frecuencia. O sea, si se equivocó en cohesión, por ejemplo, en 6 figuras, igual puntúa como 1. Si en 4 figuras del error de angulación o en 2 figuras las cometió, igual solamente puntúa como 1. ¿Ok? Pero la verdad es que eso ahorita en esta práctica no va a pasar. ¿Estamos? Entonces, pero más allá de esto, recuerden que para eso tienen su análisis, dentro de los documentos tienen el análisis proyectivo. Permítanme que estoy abriendo el documento. Entonces, para eso tienen el análisis proyectivo del Bender, porque eso es lo que nosotros vamos a hacer, ¿sí? Recuerden, lámina por lámina, esto es lo que ustedes ya han hecho en el vaciado. ¿Ok? Entonces, yo creo que tanto con Macover como con Bender no hay dudas. ¿Verdad? ¿O si tienen dudas? No, Lick. Ya ustedes han trabajado, ya hicieron la mayor parte del trabajo. Ahora lo que viene es el proceso del CASIC. Pero no quiero entrar a lo del CASIC mientras no veamos la presentación del test de colores. ¿Tienen dudas? Lick, de colores todavía no, pero en cuanto al TAT, digamos, tengo que usar en cuanto a la interpretación, por ejemplo, digamos, mi paciente, por lo que yo he notado en varias de las láminas que ella me contó, es que tiene una autoestima bien baja, pero ¿cómo compruebo yo eso? ¿O en dónde lo compruebo que no sea un análisis mío? Ahorita lo vamos a ver eso. Porque ya vamos a ver el último paso antes del proceso de redacción. Ok, entonces,
Voy a empezar con la presentación de la prueba del test de colores. De ahí vamos al siguiente paso, que es lo que les quiero mostrar el día de hoy. Entonces, bueno, ustedes ya saben, obviamente, que la prueba es sumamente rápida de aplicar, de interpretar también. Y también se puede realizar los procesos de aplicación tanto de manera individual como autoaplicado. También yo ya he tenido la experiencia de aplicarlo a varias personas, o sea, hacer la administración de manera colectiva y la verdad funciona bastante bien. Vamos a avanzar a estas partes que son los procesos de aplicación que ya lo vimos. Ahora, ¿cuáles son las claves de los 8 colores? Vean, ustedes recuerdan que habíamos hablado cuando empezaron a hacer el vaciado de los colores, que había un más, que había un igual, que había una X, porque esto es el proceso de interpretación y de calificación como tal. Entonces, para cada uno de los colores tiene un número para que no estemos hablando rojo, azul o verde, amarillo, sino que hablemos 1, 2 o 3, 4. Entonces, esa asignación es de esta manera. Quiero mostrarles algo importante. Porque aquí se considera de que existen 4 colores primarios a nivel psicológico, que son el azul, verde, rojo y amarillo. Y hay 4 colores auxiliares, que es el morado o el violeta, el café, el negro y el gris. Si vemos la plantilla automatizada del Excel, van a observar que debajo de cada número, un segundito, que debajo de cada número, perdón, que debajo de cada color hay un número. Todos están viendo la plantilla, ¿verdad? Me van a decir después, media hora después de que ya estoy casi terminando la diapositiva y no me vayan a decir que no la ven. Sí se ve. Entonces, para cada color tiene un valor asignado de manera numérica. Entonces, estos valores son los que nosotros vamos a empezar a trabajar. No vamos a, o sea, claro que vamos a ir detrás de la psicología del color, pero sobre todo vamos a hablar con las posibles combinaciones numéricas. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros empezamos a verlo desde este punto, nos va a permitir a nosotros utilizarlo de manera más frecuente, poder estar familiarizado y también con los números. Recuerden, 4 colores básicos, 4 colores auxiliares. Entonces, ¿cuáles son las categorías de los 4 colores básicos? En primer lugar, el azul, que es un azul oscuro, representa profundidad de sentimiento, que vean que la presentación plantea que hay 3 puntos principales. Dice, representa, es y aspectos afectivos. Siempre lo van a encontrar en los 4 colores básicos de esa manera. Entonces, en el caso del azul, representa profundidad de sentimiento. La persona tiene características de concentración, de pasividad, de asociación. El ser heterónomo quiere decir de que es una persona ecuánime, muy sensible, es perceptivo, es unificador. Y con respecto a los aspectos afectivos, es una persona con tranquilidad, con satisfacción, ternura, amor y afecto. Por otra parte, el verde representa la constancia de la voluntad, o sea, la constancia del individuo de tratar, apuntar y a llegar a sus metas. Es un individuo concéntrico, tiende a ser pasivo, tiende a ser autónomo, trabaja muy bien por su cuenta, es muy cauteloso y en algunos casos tiende a ser posesivo e inmutable. ¿Cuáles son algunos de los aspectos afectivos más importantes? Es una persona sumamente persistente. En algunos casos esa persistencia puede llegar a ser obstinado, pero también tiene habilidades muy buenas a nivel individual, como la autoafirmación y una autoestima positiva. El caso del rojo representa fuerza de voluntad. Es una persona excéntrica, principalmente encuentra su locus de control externo, es muy activo, tiende en algunos casos a desarrollar el punto de vista desde como un agresor en el sentido de ser una persona que
consigue sus metas, aun cuando eso representa interponerse en la vida de otra persona, tiende a ser sumamente autónomo, es muy competitivo, es eficiente. También sus aspectos afectivos hacen referencia a la apetencia, que es todo el proceso de buscar de manera activa, tiende a ser muy fácil o muy proclive a la excitabilidad. Puede ser también una persona que puede desarrollar los procesos de autoridad, o puede también llegar a ser una persona hipersexual. Y en el caso del color amarillo, que es el último color básico que vamos a ver, representa espontaneidad. Individuos que en algunos casos pueden llegar a ser, o sea, como el punto principal la espontaneidad, pero no quiere decir de que es alguien que lo hace todo como al azar, sino que también puede llegar a desarrollar habilidades de planificación, tiende a encontrar su locus de control externo, puede ser ambicioso, en algunos casos puede ser muy inquisitivo o activo. Y en algunos aspectos afectivos puede generar mucha expectación de parte de su medio y de cualquier otro individuo. Puede ser muy variable en cuanto a sus estados afectivos y puede ser muy original y regocijarse bajo distintas situaciones. Ahora, esos son los 4 colores más importantes. Ahora, la interpretación de todo esto es que no solamente se puede permitir el análisis de la elección de un solo color. No es eso lo que nosotros apuntamos, sino que nosotros vamos a verlo tanto de manera general, ¿sí? O sea, de manera no específica, que nos permite entonces realmente poder a grandes rasgos encontrar este tipo de interpretaciones. Cada uno de los colores es escogido de manera muy cuidadosa, tanto por su significado, especialmente a nivel psicológico, pero a nivel fisiológico. Les quiero comentar algo, por ejemplo, una pregunta. ¿Ustedes han notado? A ver, les voy a hacer una pregunta. Piensen en los siguientes logos. Piensen en McDonald's, piensen en Campero, piensen en KFC, piensen en todos los restaurantes que tienen frente a la universidad. En cuanto a colores que notan frecuentemente ahí. El rojo y el amarillo son los más usados. Exacto. Entonces, vean, eso es utilizado no de manera aleatoria. No es porque, qué bonito se ve en rojo, vean, vámonos en rojo. No, es utilizado de manera muy específica. Como, por ejemplo, usted no va a ver un hospital de color negro, ¿no? Va a haber un hospital nítido, bueno, digamos un hospital de primer mundo, tal vez. Va a haber todo nítido, va a haber todo blanco, paredes impecables, porque eso transmite seguridad, transmite limpieza. ¿Florencia? Sí, Lick, es que hace poco estaba leyendo algo sobre la mercadotecnia que dice que involucra bastante lo que es test de color en la psicología, porque así hay mucho, para llamar la atención al cliente, utilizan bastante el colores vivos, por decirlo así, que es el rojo, amarillo, verde, claro, colores más vivos para llamar la atención a los clientes. Exactamente. Y eso es lo que se busca en este caso, porque resulta, jóvenes, que debemos de prestar mucha atención a los colores. Es algo vital la elección que ustedes hacen acerca de los propios colores, cuáles, no es que lo delatan, pero sí refleja de su personalidad acerca de las particularidades de cada uno de ustedes. Así que si nosotros vemos, por ejemplo, y hacemos una revisión rápida de qué significan los colores, por ejemplo, el amarillo y el rojo, estamos hablando de elementos de compartir espacio. O sea, si usted piensa en las campañas publicitarias, por ejemplo, de los restaurantes de este tipo, lo que venden siempre es, momentos en familia, momentos con amigos, aventarse a las cosas nuevas,
conocer nuevos espacios, luchar por sus metas. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Eso es lo que vende. Vaya, piense en las campañas de Coca-Cola, por ejemplo. Rojo y negro. ¿Qué es lo que le vende Coca-Cola? Coca-Cola usted no le vende el líquido. ¿Qué le vende? Piensa en una campaña publicitaria de Coca-Cola. El osito y toda la cosa. Momentos en familia. Momentos en familia. El ser único, el ser irrepetible. Casi que les digo ser indomable. ¿Por qué? Porque la psicología del color a eso apunta. A que tratemos de encontrar ciertas características deseables dentro de los mismos colores. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Estamos? Entonces, algo muy importante que nosotros debemos de tomar en consideración previo a la aplicación, y como se los comenté desde antes, debemos tener mucho cuidado de que la persona que nosotros estamos aplicando no es una persona daltónica. Y obviamente en algunos casos se pueden realizar ciertas modificaciones para personas ciegas, por ejemplo, pero que tuvieron, o que tuvieron en algún momento o que desarrollaron el sentido de la vista, pero que por una u otra razón pudieron la perdieron. Entonces, también se pueden realizar ese tipo de adecuación como tal. Ahora bien, ¿cuál es el procedimiento? Y aquí es donde yo recuerdo clarísimo que se perdieron. Aquí es donde yo recuerdo clarísimo que se me perdieron. Entonces, vean, vamos a empezar a agrupar las pruebas, los resultados, ¿verdad? Los valores que cada color tiene en base a pares, ¿ok? Pero son pares escogidos, no, por ejemplo, no se va a escoger 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sino que tienen una forma de poder ejemplificarse y de poder agruparse. En el caso, por ejemplo, de estos códigos que ven por acá, el más, la X, el igual y el signo de menos. Entonces, veamos cómo se van a agrupar. Si ustedes recuerdan, yo les había dicho, recuerden que existen funciones, hicimos la revisión de las funciones en el manual, qué era lo que significaba. Sin embargo, vamos a volver a tocarlas. Entonces, en el caso de vean que las funciones se refieren a este tipo de código que nosotros vamos a agrupar. Entonces, para la primera, para la tabla 1, que son las funciones más, es lo que el individuo desea, cuáles son sus objetivos y la conducta que desarrolla a partir de estos objetivos. Por eso, por ejemplo, cuando ustedes vienen acá y van a su software y se van a la parte de funciones, ustedes ven, dice objetivo 1 o tabla 1, función 1 es objetivos deseados. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que se busca acá? Objetivos deseados. El siguiente, que es la tabla 2, que son las funciones X, tienen que ver con la situación presente o la conducta que el individuo considere apropiada para la situación presente. Eso puede ser en ambas vías. Puede ser tanto que tiene dificultades a nivel personal, así como también estar pasando por un buen momento, que no tenemos que enfocarnos solamente en las cosas negativas. Entonces, si ustedes regresan por aquí al Excel, situación presente es la función número 2. Para la función número 3 o la tabla número 3, que tiene que ver con el signo igual, son las características coartadas, o sea, las características pueden estar siendo restringidas, o por otra parte, conductas inadecuadas aplicadas a la situación presente que el individuo pueda estar pasando. ¿Estamos?
Avanzando para las funciones 4 y 5, la función 4, que es la función menos, son las características que el individuo como tal rechaza de sí mismo. Estas características tienden a ser suprimidas o tienden a ser características también saturadas de la misma ansiedad generada por el individuo. Y finalmente, la tabla 5, que es la tabla más menos, que es la tabla que hace alusión al problema actual que está pasando entonces el individuo y que puede ser también explorado desde la óptica de la conducta del individuo hacia esa problemática. ¿Se entiende? ¿Estamos? Lick, Dígame. es que casi no me queda claro eso de los signos. Los signos son signos aleatorios. Ahí como hay un más, puede haber un menos. O sea, Ok. puede ser una A, una B, una C. O sea, esos son signos aleatorios que el autor decidió utilizar. O sea, así como pudo haber existido un más, pudo haber existido un asterisco. O una pleca, o un arroba. O sea, fueron de manera antojadiza. Gracias, Lick. ¿Estamos? ¿Estamos? Ok, entonces, analicemos lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de los objetivos deseados, vamos a tomar en cuenta esto que ven por acá, es el orden de las elecciones que hizo el individuo. O sea, escogió primero 2, 4, 1, 5, 3, 7, 6 y 8. Entonces, para la combinación 1, que es para la función 1, se toma en cuenta el color 1 y 2 que escogió. Quiere decir que es el 2 y el 4, que es el azul y el rojo. En el caso de la siguiente función, que es la función 2, que habla acerca de la situación presente, se toma en cuenta la elección de color 1 y 5, que equivale al color gris y al color amarillo. Por otra parte, para la función 3, que estábamos hablando de las características coartadas, de las características restringidas, se toma en cuenta la elección de las últimas dos, los últimos dos dígitos que eligió. En el caso, no, perdón. En el caso estaba viendo la función 4. En el caso de la función 3, se eligen los siguientes, que es entonces la elección número 5 y número 6, que es el 3 y el 7. Y eso hace referencia al color verde y el color marrón o café. En el caso de la función 4, que estamos hablando de la función menos, son las características rechazadas del individuo, se eligen entonces los últimos dos colores que el individuo ha elegido. Para este caso, el 6 y el 8 tienen que ver con el violeta y el negro. Y finalmente, para la elección de la última función que hace referencia al problema actual, se toma en cuenta tanto la primera elección como la última. Eso quiere decir una combinación del color 2 y 8, que es azul y negro. ¿Se entiende? Sí. Ok. Entonces, una vez que nosotros ya tenemos estos valores, ustedes no se tienen que complicar absolutamente nada en esta situación. Estos ya son valores que están predeterminados. Eran como las interpretaciones de MPI, ¿sí? Ahora lo que corresponde es que nosotros empecemos a buscar estos valores de dónde salen. Entonces, eso es lo que ustedes ya avanzaron y que ya hicieron en el vaciado de las pruebas. ¿Ok? Entonces, les había dicho, por aquí ustedes tienen dos fuentes importantes de información. Este Excel es el primero. Aquí tienen en la interpretación, en la siguiente pestaña, cuál es la función. Ustedes nada más tenían que buscar la combinación de colores. Les había comentado de que no le prestaran atención a los números, por ejemplo. Aquí dice el número
más 1 y más 3. Y ahí hay una pequeña dificultad. Sin embargo, si ustedes se apegan al color azul-rojo, ustedes encuentran que esa es la elección correcta que hizo el individuo. Entonces, nada más les había comentado de que ustedes obviaran esta pequeña, esa expresión de los números. ¿Ok? Entonces hay dos opciones. Podemos buscar la interpretación desde esta pestaña que nosotros tenemos específicamente para esa función, pero también pues, deben de irse a su manual y en el manual ustedes van a encontrar, ¿sí? Van a encontrar las diferentes combinaciones para cada uno de los apartados. ¿Ok? ¿Dudas hasta acá? ¿Estamos bien? Se puede usar solamente uno, Lick. Preferiblemente yo les digo que utilicen ambos, porque a veces puede cambiar una palabrita, puede cambiar o de repente una omisión muy sencilla. Entonces, mejor tener ambas fuentes y así ustedes hacen el vaciado completo. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Dudas hasta acá con el test de colores? Liz, cuando se refiere a ambas fuentes es el Excel y el manual. Exacto. Ok. ¿Dudas? ¿Estamos bien hasta aquí entonces? Sí, Liz. Perfecto. Ok. Entonces ahora, dudas con respecto a las 4 pruebas, dudas con respecto a Macover o con respecto a Bender, que es la otra prueba. ¿Estamos? Licenciado, en mi caso es primera vez que realizo lo que es el vaciado de Macover. Ok. Y que tengo experiencias en estas pruebas porque ya nos dieron todos los materiales, ya todo hecho y las pruebas y los vaciados. Okay. Entonces es primera vez y yo tenía un montón de dudas que si era el indicador o si no era el indicador. Claro. Entonces, Vean, aquí es muy sencillo y en el caso de Macover también aplica. Ustedes recuerdan que en Bender, en medición 2, había en el protocolo, había un pie de página que decía, en caso de duda, no puntuar. ¿Ustedes recuerdan eso? Sí, Lick. Aplica exactamente igual acá para Macover. Un indicador en pruebas proyectivas tiene que ser un indicador que no exista duda. ¿Ok? Eso es algo básico que ustedes deben tomar en cuenta. A veces esperamos que, por ejemplo, que la persona o la interpretación de la prueba tenga que ver con como lo hacía Bender, por ejemplo, que Bender le decía, tantos grados, ¿verdad? A partir de tantos grados se considera una rotación. A partir de tantos milímetros se considera entonces una separación y por ende una modificación de la forma. A veces pensamos que todas las pruebas que vamos a encontrarnos es de esa misma manera. Sin embargo, para este tipo de pruebas que son de manera proyectiva, van a tener que encontrar entonces la manera de poder hacer este análisis sin ese tipo de guías. Entonces, ahí es donde viene el vaciado. En el caso del vaciado no tienen duda, ¿verdad? Antes de que pase a la última parte. O sea, porque es que, como les digo, los he llevado paso a paso, los he llevado prueba a prueba, y ahora viene el momento de empezar a integrar todo eso. ¿Dudas? Lick. ¿Aaron? Sí, yo tengo, dice ahí en el protocolo de Bender que 5 o más errores es grave, pero sí. ¿Grave en qué sentido? Porque sí. Sí, porque en Bender, como lo mirábamos con Coping, creo que era, decía que era daño cerebral, creo, algo así. Sí. Pero aquí grave, ¿cómo lo interpretamos? Exactamente igual. Bueno, en este caso, ese puntaje mayor a 5 habla acerca de eso, de que pudiese existir algún compromiso a nivel cerebral y por ende puede estar afectando también otras
puede estar afectando también otras habilidades asociadas con este tipo de situaciones. Ok. Y en el sentido, todas estas pruebas, así como hablábamos en la clase anterior, van a tener siempre el grado de subjetividad, se podría decir, al momento de interpretar, pero en todo caso eso no quiere decir que, bueno, es que no sé cómo, cómo explicarlo. O sea, netamente lo que dice en el libro, por ejemplo, es lo que de verdad sucede. No, ahí es donde vi a ese siguiente punto a donde vamos. Estas son guías, igual como nosotros vimos en MPI. Ustedes recuerdan de que había, por ejemplo, ustedes tenían el puntaje, un puntaje T75 de la escala L, por ejemplo. Y entonces decía, bueno, es que en la escala L, ¿verdad? El individuo es muy probable que pudo haber obtenido, es probable de que el individuo haya estado fingiendo algún tipo de sintomatología o que pudo haber tenido algo que ver con tratar de dar una buena imagen de sí mismo. Entonces, usted hacía el vaciado, pero luego venía su ojo clínico, ¿verdad? Y venía y decía, bueno, pero realmente ¿es así o no es así? ¿Qué más pudo haber interferido en el proceso de aplicación? Porque muchas veces, si ustedes recuerdan, y yo les puse mucho énfasis de que existen ciertos momentos que son muy críticos y que a veces no los toman en cuenta dentro del desarrollo del individuo y dentro de la aplicación, como por ejemplo el que la persona haya tenido una dificultad antes de llegar a la aplicación, por ejemplo. Que la persona haya pasado por algo bien difícil para él, para ella. Entonces, ese tipo de situaciones son las que viene ahora nuestra experiencia, nuestra pericia y poder entonces hablar y realmente determinar si, realmente aplica o no aplica de esta manera. ¿Se entiende? No, pero creo que podemos seguir. ¿Cómo que no se entiende? Bueno, es que la verdad estoy un poco enchivolado, pero no, yo creo que puede continuar y voy a mejor retroceder el video cuando usted lo suba. Mire, para entender. A ver, imaginemos que yo a usted le aplico una prueba, ¿sí? Es una prueba que evalúa la personalidad del estudiante, ¿ok? Y entonces, hablando específicamente del espacio en el cual usted aplica, o sea, que usted aplica o que está específicamente ya en el aula de clases, digamos, ¿ok? Y los resultados que usted viene y me da, dicen que Harold es una persona sumamente retraída, es una persona que tiende a quedarse con las dudas, tiende a ser como bastante callado y aparte de eso es una persona que rinde de manera muy decadente en el sentido de la aplicación de las pruebas, entre otras cosas. Vengo y digo yo, pero realmente Harold es así o no es así. Ahí viene mi ojo clínico y me dice, bueno, la verdad es que a pesar de los resultados que obtengo, es muy probable de que tenga razón en algunas cosas. Vaya, por ejemplo, de repente no le fue tan bien en el examen. O de repente tuvo alguna dificultad en algún momento y esto hizo que tuviera ciertas dificultades en el desarrollo de una tarea en específico. Pero si yo vengo y digo, bueno, tal vez eso es cierto, pero mi ojo clínico me dice que no es así, que Harold participa, entrega las tareas a tiempo, más bien tiende a ser muy participativo en el proceso de aprendizaje de los demás compañeros. Ahí es donde viene su ojo clínico y empieza a descartar si es que existe algún tipo de discrepancia entre lo teórico y la práctica. Ahora sí. Ok.
En este caso, va a haber un momento o un espacio donde se pueda, donde nosotros vamos a contrarrestar con la entrevista, me imagino. Exactamente. Bueno. A eso vamos, porque ese es el siguiente punto. Ahora ustedes van a trabajar en este siguiente documento que dice vaciado de escalas. Hay 4 vaciados distintos, uno para cada instrumento, y obviamente el tema cover tiene 2 obviamente para la figura 1 y para la figura número 2. Entonces, en el caso de esos vaciados que ustedes hicieron, que ustedes lo recuerdan que ya los entregaron, que en algunos casos me entregaron 5 o me entregaron 6. En el caso, por ejemplo, si alguno de ustedes hubiera trabajado, ya sea porque su individuo, su evaluado, hizo 2 elecciones distintas en el test de colores, por eso serían 6. Pero en este caso vamos a trabajar un cacique por prueba, o sea, vamos a tener 4 caciques totales, donde usted va a hacer el vaciado como ya lo han hecho normalmente. Creo que en este caso no hay dudas con respecto al vaciado del cacique, ¿verdad? Porque la mayoría que llevaron clases conmigo ya lo han hecho. Y los que no han llevado clases conmigo, creo que de repente en alguna clase han tenido la oportunidad de poder interactuar con esto. ¿Cierto? Y que hacer la interpretación entonces de las pruebas proyectivas, vamos a hacer el vaciado del cacique. Exactamente. Porque ahí es entonces donde radica todo el trabajo que ustedes han hecho, radica en este vaciado de la escala. Al final ustedes van a tener estos valores asociados y a partir de esta traducción de datos cuantitativos y pasarlo a valores cualitativos, o sea, ya lo que me habla específicamente los resultados de la prueba, van a venir y se van a tomar en cuenta con respecto a la redacción de este informe. Entonces, aquí en este punto, Harold, es donde viene el siguiente paso para llegar a la contrastación de los valores y llegar entonces a confirmar si es que existe entonces una discrepancia o por otra parte si existe unanimidad en los resultados de la prueba. ¿Estamos? Hasta aquí, y en este caso, sí. En este caso, ese vaciado del cacique, vamos a tomarlo del vaciado que nosotros hicimos. Exactamente. Todos los vaciados, esos insumos que ustedes ya me entregaron de los vaciados de las escalas, viene para acá ahora. Ok. ¿Estamos? ¿Y puede explicar una casilla? Creo que era la cuarta del vaciado. Somático. Ajá, los somáticos. Ajá. Yo decía, ¿cuál cuarta casilla? Sí. Ok. En el caso del elemento somático, ¿o cuál? Sí, ese. Ok. En el caso del elemento somático tiene todo que ver con la dimensión corporal del individuo. Desde afecciones, ya sea a nivel médico, así como también puede guardar ciertas asociaciones con algunas dificultades o alguna sintomatología. En algunos casos puede estar asociado también, estos valores pueden también estar asociados con elementos del individuo con respecto a nivel cognitivo, como por ejemplo, una persona que de repente tiene ciertas dificultades asociadas con sintomatología hipocondriaca. Entonces, puede ser entonces a nivel somático que esté presentando estas ideas, estos delirios, y a nivel cognitivo también. ¿Se entiende? ¿Estamos? Lick, ayer estaba viendo precisamente el llenado de cacique y ahí de somática, no sé si estoy mal o decía de que el estrés también refleja en la parte somática. Digamos, aparte de que le da dolor de estómago, dolor de cabeza, lo que entendí en esa parte.
Ujú. Sí. Ah, ok. Por eso les digo, tiene todo que ver con el plano y con la dimensión física como tal. Lick, ¿Sí? pero si el paciente no presenta ninguna de las características que usted acaba de mencionar, dejamos en blanco ahí o cómo hacemos. Sí, se deja en blanco. Es muy extraño realmente que no tenga nada, absolutamente nada. Pero si usted considera que así es, bueno, está bien. Pero por eso le digo, es muy raro, muy, muy raro. ¿Estamos? Gracias. Entonces, les voy a mostrar algo. Bueno, usted me dijo, usted ahorita acaba de decir de que qué pasaría si se muestran ciertas dificultades. Quiero ahora hacerles el ejemplo. Este es un informe que entregaron el periodo pasado. Y quiero que vean lo siguiente. Por ejemplo, los anexos. Este es el cacique del dibujo de la figura humana. Por ejemplo, a nivel conductual, se pudo detectar que dentro del vaciado, que está un poquito más abajo, ¿sí? Que dentro del vaciado logró captar entonces que el individuo habla de conductas muy retraídas. Y entonces este tipo de personas puede estar asociados y este valor, estos valores del formato de registro del vaciado van ahora a empezar a hacer el vaciador en el cacique. ¿Ok? ¿Se entiende? Entonces vamos leyendo. Voy leyendo por acá. Bueno, en el formato de registro de Macover. Y ahora voy a ir asociado con este tipo de situaciones. Recuerden que aquí tenemos anexo, el interrogatorio y luego tenemos la siguiente figura. Entonces, aquí es donde usted viene y lee los dos anexos de las figuras, de cada figura, y finalmente va a determinar en el espacio si entonces cuenta o las características que se muestran realmente son apropiados para ese término en específico. Ahorita estamos hablando del término o de la dimensión conductual. ¿Se entiende? ¿Estamos? Por ejemplo, a nivel afectivo, presenta necesidad de cariño, depresión, autoestima pobre. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Estamos? En pocas palabras, integrar del vaciado al cacique. Exactamente. Y algo importante, ¿sí? Algo bien importante. Puede ser que en algunos casos, según el vaciado, recuerden, según el vaciado que ustedes tienen por acá, puede ser que en algunos casos se repitan ciertos valores, como por ejemplo, aquí, vean, aquí dice, en línea de la cabeza marcada, dice, nos indica refugio en la fantasía por un sentimiento de inferioridad. ¿Sí? Y aquí abajo exactamente dice barbilla remarcada y dice, puede ser un índice de sentimiento compensatorio de un sentimiento de minusvalía. ¿Está asociado a un sentimiento de inferioridad y un sentimiento de minusvalía? Sí. Entonces, a pesar de que son parecidos o a pesar de que sean iguales, vamos a copiarlos exactamente como tenemos el vaciado. Porque, ¿qué va a pasar si en mi cacique? Entonces, imagínense que aquí se lo demostré. Porque a cada rato en la parte somática, este individuo decía que era necesario estar al cuidado de su salud y decía no estar bien de su salud. Entonces, se repitió ese tipo de datos, se copió 2 veces y ahí es donde viene entonces y usted hace su propio análisis. Realmente el individuo como tal, ¿verdad? Muestra, en este vaciado del cacique, muestra que 5 veces le salió preocupación por la salud. Entonces, a lo mejor de repente en la oportunidad que usted tuvo, no se lo expresó abiertamente. Pero si usted de repente viera su evaluado en un contexto físico fuera de la consulta, es muy probable que sí lo exprese. ¿Se entiende? ¿Estamos? ¿No estamos? Sí, Lick, se comprende.
Sí, Lick. Ok. Entonces, esa es la chamba que les espera. ¿Estamos? ¿Dudas? Entonces, eso es lo que ustedes van a estar trabajando la siguiente semana. Ok, vamos a ver. Vean lo siguiente. Miren, yo la próxima semana yo voy a estar de viaje. Entonces, yo definitivamente el jueves no puedo atenderles. Sin embargo, si existe alguna duda, podemos conectarnos el día martes. Pero lo que yo no quiero es que ustedes, que les mande el enlace y que solo yo esté ahí en un monólogo hablando y es para resolver dudas y nadie tiene dudas. Entonces, para el viernes 23 de abril se entrega el informe integrado borrador. Entonces, ¿en qué consiste ese informe integrado borrador? Ya vieron que tiene más o menos como 13 días, creo, 15 días. Entonces, ¿en qué consiste la estructura del informe integrado? Vamos a eso. Hasta aquí estamos bien. Hay dudas hasta acá del trabajo que tienen que hacer. Ahorita hemos visto la forma, el fondo, ahora vamos a ver la forma. ¿Estamos bien? Entonces, vamos ahora a la estructura del informe integrado. Ustedes ya saben, sí, ustedes ya saben todo lo que lleva, los datos generales. Yo no les pongo arriba los logos de la carrera. Ustedes ya saben que tienen, en psicodiagnóstico 2 no espero empezar a hacerles correcciones que debería hacerles a un individuo de medición 1. Ya saben ustedes, ya saben el formato que llevan estos datos, así que no me voy a parar en esto. Un tema importante nada más, en el caso de la fecha de evaluación, porque me preguntaban, Lick, ¿pero qué dice que yo apliqué 2 veces o apliqué en 2 momentos? Bueno, para eso está esto, para que ustedes entonces puedan hacer el análisis a partir de esta información y puedan decir entonces, bueno, el 2 de diciembre se aplicó Macover, Bender y Colores y el 3 de diciembre se aplicó TAT. Solo en el caso que ustedes hayan tenido variaciones en cuanto a tener 2 fechas distintas. Adicionalmente, comentarles que pues si solamente aplicaron en un solo día, no va a ser necesario que pongan los nombres de las pruebas en la fecha de evaluación. ¿Se entiende? ¿Vamos? Ok. Entonces, en el caso de motivo de consulta, hay 2 motivos. Bueno, es un solo motivo, ¿verdad? Recuerden, para los que ya llevaron clases conmigo, ¿verdad? Que siempre tocamos tanto el motivo latente como el motivo manifiesto. El manifiesto es aquel que fue expresado de manera verbal, que en este caso para todos nosotros es por fines académicos, pero el latente puede hacer alusión a motivos desconocidos o a motivos no concientizados o que de repente el individuo como tal tenía ciertas reservas con respecto a algunas situaciones y aquí es donde pueden surgir. Recuerden que no se separan, ¿sí? No es como que pone manifiesto por fines académicos y de ahí latente porque tiene muchos problemas con su familia, sino que es un solo párrafo escrito en prosa. Sí, por ejemplo, la evaluación se lleva a cabo por fines académicos de la clase Psicodiagnóstico 2 en el primer PAC del año 2021. Sin embargo, se pudo notar que existen ciertas preocupaciones a nivel sexual y esto le está causando, a nivel personal, le causa dificultades asociadas con la interacción con otras personas, por ejemplo. ¿Se entiende? Me vayan a poner en el informe borrador. Motivo manifiesto, tal. Motivo latente, tal. Vamos. Sí, Lick. Ya les iba a decir de que ya me iba a desconectar, fíjense. Quiero que empiecen a participar.
Todo bien, todo azul. Estamos bien. Bueno, pruebas aplicadas. Ustedes ya saben, pruebas aplicadas, nombres completos. No me van a poner TAT. ¿No? Pues, test de percepción temática, autor Henry Murray y entre paréntesis TAT. Pero solo va a poner TAT, Bender o Macover. Test del dibujo de la figura humana, versión Macover, autora Karen Macover. ¿Sí? En el siguiente punto. ¿Perdón? Van colocadas en el orden de aplicación, ¿verdad? Sí, yo les soy sincero. A mí me gusta más la prueba aplicada, el orden de prueba. Puede hacerlo de esa manera. Sí, no les quiero decir que eso está mal. Pero para esta clase va a ir dispuesta en el orden que vamos a ver la interpretación de resultados. ¿Se entiende? ¿Ok? Sí, está bien, Lick. Entonces, ya vamos a ver la estructura de la interpretación de resultados porque hay ciertas cosas que obviamente no aplican. Y para la conducta observada, vean, yo los entiendo que fueron ustedes instruidos en las mediciones a ponerle sujeto de test. Tengo encendido el tele por ahí en Distrito Comedia y estaba escuchando ahorita Nosotros los Guapos. Ya no sé si ustedes ven tele de ese tipo. Entonces dice, no, yo no soy prieto, soy de tez humilde. Entonces, yo tengo problemas con esa presentación porque realmente no le abona nada. No le abona nada. Que usted sea de tez prieta, tez humilde, tez blanca, tez roja. Da igual. Sin embargo, aquí recordarles algunos puntos importantes que debe tocar dentro de la conducta observada. Lo primero es la presentación personal. Pero hay ciertas cosas que ustedes van a ir desarrollando cierta pericia también con respecto a estas situaciones. ¿Importa que el individuo andaba una camisa de Viva la Cuarta Urna? No. ¿Importa que la persona andaba peinada para atrás? No. ¿Importa que el individuo utilice frenillos? No. Entonces, cuando yo hablo de presentación personal, hablamos de que su estado general, ¿sí? Del individuo, cómo se presenta, si usted pudo percibir que se presentó si le hubiera pasado un examen del estado mental, lo hubiera pasado, si el individuo, por ejemplo, se presentaba orientado en tiempo, forma, espacio, si su lenguaje parecía cuerdo, parecía lógico, si la calidad del pensamiento estaba acorde a la situación, que respondía a los estímulos de manera adecuada. Entonces, a eso nos referimos con la presentación personal. Pero me he encontrado con muchas personas que escriben: el paciente Orlando se presentó dispuesto, se presentó de una manera muy alegre, vestido con un jean bien apretado y con una camisa color verde que decía en el fondo, papi a la orden. Ah, no, eso es azul. El verde era la de Miguel Pastor y se mostraba bien interesado. ¿Ok? Hay que distinguir qué información es importante para la aplicación y qué otra. De ahí, el siguiente punto que deben tocar es la conducta de la aplicación de la prueba. O sea, se mostró atento, se mostró esquivo, se mostró, le costaba entender las instrucciones o no obedecía las instrucciones del aplicador, qué sé yo, cualquier situación asociada con esto. Incluso por aquí también tienen que estar asociados puntos importantes con respecto a, por ejemplo, si tuvo alguna pelea, alguna discusión, alguna dificultad previo a la aplicación, si por ejemplo, o durante la aplicación se le acercó un familiar y el familiar le dijo algo, tuvo que poner en silencio el micrófono y después de esa interacción, era muy notorio de que la persona se mostraba muy distinta al inicio de la aplicación, por ejemplo.
Entonces, es lo que les digo, es detectar qué es lo relevante de lo irrelevante. Y ese tercer, Daniela. Y si no hay inconsistencias, usted va a penalizar esto. ¿Cómo? Por ejemplo, si no hubo alguna conducta como para tomar en cuenta que se considere inconsistencia. En cuanto al punto 3. ¿Sí? No, pero es que eso de inconsistencia ya vamos a ver a qué me refiero. Hasta aquí se entendió estos dos puntos. La presentación personal y la conducta durante la aplicación. Porque lo siguiente es como un pie de nota, por así decirlo. Es más, así se lo voy a correr así. Como un pie de nota. Cuando nosotros tenemos, ¿verdad?, un proceso de aplicación de una batería de pruebas, la mayor parte de las evaluaciones ocurren en fechas distintas. Eso quiere decir de que aparte de que son fechas distintas, son estímulos distintos, son pruebas distintas, un historial distinto. Por ende, pueden haber inconsistencias. Por ejemplo, los que llevaron medición 3 conmigo el periodo pasado, o los periodos, o todos los periodos que lo han hecho. Vaya, Daniela, en el caso del paciente que usted aplicó, porque usted aplicó MPI y Rayban, más o menos como un mes y medio más o menos de separación entre un momento y otro. ¿Hubo algún cambio en el individuo, por ejemplo? No, no hubo nada. O sea, se comportó de manera similar en ambas aplicaciones. Exactamente. Entonces, si en el caso, como lo que acaba de decir ahorita Daniela, que se mostró de manera consistente durante los procesos de aplicación, entonces es un solo párrafo en el cual, o mejor dicho, es una sola estructura que a mí me va a decir entonces que el individuo se portó durante todo el proceso de aplicación de manera X, Y, Z, A, B, C, D. Pero, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, en el test de colores se mostró atento? Y si en la prueba se nota estresado por, por el internet, por la señal. Sí, ahí tiene que colocarlo dentro de ese punto B, que es la conducta de aplicación de la prueba. Es más, tiene que colocarlo. ¿Estamos? Okay, pero me está hablando como evaluado, no como aplicador. No, de las dos maneras, la verdad. Bueno, en el caso del aplicador tiene que relajarse un poco. En el caso del evaluado es más difícil. ¿Ok? Entonces, ¿pero qué puede pasar si, por ejemplo, en TAT no siguió instrucciones, no prestó atención a lo que hablaban, era muy esquivo con las láminas, pero en Bender trabajó rápido, trabajó en silencio, le tomó muy poco tiempo, siguió las instrucciones? Entonces, a eso me refiero con inconsistencias. Con inconsistencias de conductas entre pruebas. ¿Ok? ¿Estamos? Ahora sí se entiende mejor. Sí, ¿Y si no hubo una inconsistencia? Si en todas las pruebas la actitud fue similar. Entonces no se hace un párrafo por prueba, sino que se va a hacer una sola estructura para toda la aplicación. Porque eso es lo que les decía, por ejemplo, imagínense que hay inconsistencias como la que les acabo de decir. Y la persona, por ejemplo, en Bender, en TAT, tuvo dificultades. Pero cuando ya fue Macover y el test de colores, no, se mostró muy distinto. Y las conductas fueron muy parecidas. Entonces, hago dos párrafos. Entonces, hablo durante el proceso de aplicación del test del dibujo de la figura humana, versión Macover, y en el test de colores se mostró sumamente aprensivo, siguió instrucciones, bla, 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 bla. Sin embargo, en la prueba de TAT y en la prueba de Bender se mostró sumamente reacio a seguir instrucciones, no prestó atención,
continuamente se le solicitaba de que o se le repetía la consigna, etcétera, etcétera. ¿Y qué puede pasar en el peor de los casos? Es que usted ha tenido una persona inconsistente en las 4 pruebas y por ende se necesitaría hacer un párrafo por prueba. ¿Se entiende? Sí, Lick. Ok. Marjorie. Buenas tardes, Lick. Le quería preguntar si ahí mismo entra, por ejemplo, cuando una persona está como predispuesta. Sí. Porque yo, bueno, por ejemplo, hablo en cuanto a la persona a la que le apliqué y yo también. Estaba como agotado o algo así y yo en lo personal pues estaba teniendo como problemas y mi imaginación no, como que no daba para mucho y pensaba como, tener que hacer esto. Y el compañero pues más o menos lo mismo porque estaba como algo cansado. Pero eso fue como quien dice en el rapport que él me lo comentó. Claro. Entonces igual va en esta parte, ¿verdad? Sí, exactamente. Así como lo acaba de comentar. Ok, gracias. ¿Estamos? ¿Dudas? Ok. Entonces, de ahí vamos a la anamnesis. En el caso de anamnesis, ya no es un tema que yo debería estar tocándoles. Sin embargo, les voy a compartir un video de las clases anteriores que yo ya he tocado con respecto a esta situación. ¿Ok? Y con respecto ahora ya a lo que nos atañe, que es la interpretación de resultados, les quiero dar como la estructura, ¿sí? Les quiero dar como la estructura de todo esto. Entonces, usted va a mandar ese documento, Luis. Sí. El primero, que es la parte intelectual, pues nosotros lastimosamente no tocamos una prueba que haya tenido que ver con este constructo. Sin embargo, era notorio y era necesario hacérselo saber para que no estén como tan, como no vayan a llegar a otras clases y vayan a decir que en psicodiagnóstico 1 no vimos la estructura del informe integrado. Esto es como a grandes rasgos. Y cuando ustedes ya lleguen a su clínica, van a irse dando cuenta de que se van presentando otras necesidades distintas a las que estaban desarrollando en este momento. Así que siéntanse en la libertad, esta es como la estructura general, pero siéntanse en la libertad de poder hablar acerca de toda esta situación. Entonces, hay 2 áreas importantes. La primera que nosotros vamos a hablar es el área perceptivo-motor, que hace alusión específicamente al Bender. Y en el caso, si hubiéramos aplicado una prueba WISE, por ejemplo, pudimos haber hablado, por ejemplo, de todas las pruebas que están asociadas con el índice de velocidad de procesamiento. En este caso, nosotros vamos a hablar acerca del individuo. Recuerden que aquí no hablamos acerca de edades, sino que aquí vamos a hablar acerca de la habilidad como tal del individuo. ¿Y qué me dice que tiene una buena habilidad o una habilidad apropiada para su edad? Pues la cantidad de errores. Si alcanza hasta 4 errores, todavía hasta 4 errores, pues se mostraría como un individuo ausente de cualquier sospecha de lesión orgánica cerebral o un individuo que puede tener algunas de las habilidades asociadas con la coordinación humana. ¿Ok? Pueden echar mano por aquí pueden echar mano de sus informes anteriores de la edición 2 y generar la redacción de esta. Y el segundo elemento de la interpretación de resultados tiene que ver con el área de personalidad. Aquí tiene que ver el vaciado que nosotros acabamos de ver de las pruebas proyectivas, en el caso de Macover, Bender, Colores y TAT. Esta manera que está dispuesta, si esas 4 pruebas, ese es el orden que debe de seguir. ¿Ok? Entonces,
Aquí ese CASIC que nosotros hemos hecho, ¿verdad? Que nosotros han hecho un CASIC por prueba, llega entonces el momento de empezar a integrar esa información y luego entonces poder redactarla de una manera lógica, cuerda, sensata, que tenga, o sea, que no empiece a hablar usted de elementos conductuales, de un elemento conductual, luego pasa a uno cognitivo y luego uno conductual y otro cognitivo. No, siga ese mismo orden a nivel de CASIC, así literal, conductual, afectivo, somático, interpersonal y cognitivo. Entonces, ese mismo orden, empiecen a redactarlo de esa manera. ¿Ok? ¿Se entiende? ¿Estamos bien? ¿Dudas hasta acá? No, Lick. Eso va a ir referente al CASIC, ¿verdad? Al CASIC por prueba. Entonces, ¿qué necesitan nada más? Bueno, en el test del dibujo de la firma de Marcover, es notorio que Orlando, ¿verdad? Presenta conductas XXX. Adicionalmente, se muestra como una persona sumamente vulnerable en cuanto a sus emociones, etcétera, etcétera. Entonces, si ustedes ven, voy tocando como área por área, sin necesidad de decirlo. Porque no digo, en el área conductual obtuvo esto. En el área afectiva, esto. En el área somática, esto. No es necesario hacerlo así. ¿Estamos? Lick, es un párrafo por prueba. Dependiendo de la cantidad de información que tenga. No le puedo restringir a que solo haga un párrafo si de repente para TAT le gustan 3. Ok. No hay como una longitud solicitada. ¿Vamos? Está bien, Lick. Lick, tengo una duda. Bueno, quiero confirmar en realidad si comprendí. A ver. Antes del integrado, lo que haríamos sería un vaciado por cada prueba con este formato que usted nos está dando. No sería como un informe por prueba, sino el vaciado. No. Un vaciado nada más. Ajá. Porque es un solo informe. Listo. Ok. Y entonces, eso es el primer punto. Y el siguiente punto, que es el diagnóstico, aquí viene un quinto CASIC. ¿Ok? Por eso ven que está señalado que dice CASIC general. Entonces usted, ese vaciado que hizo de pruebas, ese CASIC por pruebas, ahora va a unir todas las áreas de todas las pruebas. Eso quiere decir, todas las áreas conductuales de TAT, de Bender, de Marcover y de colores. Todas las áreas afectivas de colores, Bender, Marcover. ¿Se entiende? Entonces, ahí, para ustedes, se va a hacer mucho más lógico, va a tener mucho más sentido, porque van a observar entonces ahora los resultados de las 4 pruebas. Entonces, ahí es donde viene la importancia que tiene su ojo clínico. Por eso, se los pongo aquí. Es más, dice por ahí contrastar, pero es contrastar con los resultados de su entrevista. Daniela. ¿Ese CASIC va en cuadro o redactado? Va en cuadro. O sea, el CASIC va en cuadro para los anexos, pero el diagnóstico como tal va redactado. ¿Estamos? Ok. Perfecto. Entonces, aquí, este es el momento que Harold preguntaba, ¿cómo lo vamos a contrastar, Lick? Bueno, ahí es donde viene su ojo clínico y viene y dice, pucha, la verdad que la parte teórica no se apega nada a la realidad del individuo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Realmente tiene lógica lo que yo estoy poniendo acá o simplemente estoy haciéndolo para cumplir con un requisito? ¿Estamos? Y en el caso de ciertas situaciones, como por ejemplo, si llegase a cumplir los criterios diagnósticos para desarrollar un diagnóstico formal, o la sintomatología, o ciertas asociaciones con respecto al quehacer y a la conducta del individuo. ¿Ok?
¿Vamos? Y finalmente pasamos ahora al pronóstico. Con respecto al pronóstico yo realmente nunca utilizo negativo o desfavorable. Yo utilizo 3 opciones. Una, o es favorable porque tiene las habilidades necesarias. 2, es favorable siguiendo recomendaciones. O 3, reservado. Entonces, ahí yo les pongo un ejemplo de por qué es favorable y más o menos a partir de ahí se pueden poner entonces ese tipo de situaciones. ¿Y cuáles son entonces los anexos? Hasta aquí estamos bien. Con eso terminamos. Porque con las recomendaciones, ahorita ustedes no pueden empezar a hacer recomendaciones de este tipo. Pueden generar recomendaciones así como muy genéricas, ¿no? Como ingresar a un proceso de psicoterapia con el objetivo de abordar las problemáticas a nivel familiar. Pero es muy genérica. Pueden hacerlo, va a ir nombrado acá, pero no vamos a prestarle tanta atención a esta situación. Y finalmente los anexos. ¿Qué anexos son? Van todos los protocolos de las pruebas y todos los resultados de las pruebas. Eso quiere decir el vaciado de escalas que hicieron, los CASIC y, por ejemplo, en el caso del protocolo de TAT, que son como 30 páginas, va aquí. ¿Vamos? ¿Dudas? ¿Dudas? Lick, Sí. bueno, hoy tuve problemas para conectarme en la clase. No sé si ya abordó un poco sobre esto, pero, por ejemplo, si, como usted dice, que poniendo el ojo clínico, o sea, si una persona en la entrevista dice que tiene una excelente relación con la mamá, sin embargo, con el papá es una relación muy distante. Sí. Y en la mayoría de las historias de TAT, las historias narran una relación de conflicto, de rechazo o distante, pero hacia la mamá, porque tal vez la figura que está en la lámina es la mamá. Pero entonces, como yo lo veo, que tal vez el conflicto ahí no es con la mamá, sino con el papá. Entonces, no sé si estoy bien. Sí, así como usted lo acaba de plantear, así es como se debe desarrollar. Porque al final, porque ahí es donde usted va a decir, que dentro de las necesidades, ¿verdad? Que ustedes pudieran haber detectado era la necesidad de una figura parental, por ejemplo. A lo mejor se veía reflejado por medio del padre, pero la realidad era tal. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, gracias. Ok. ¿Dudas? Espérame un ratito. Hola, ¿estamos? ¿No bien? Ok, entonces en el caso para la parte del área de personalidad, les puse algunos ejemplos de redacción. Algo importante, muchachos, utilicen conectores como estos que les acabo de poner, finalmente, adicionalmente, por otra parte, de igual manera o de igual forma o tomando en consideración, o sea, que no sean que no sean los párrafos necesarios de las 4 pruebas, 4 islas, sino que lleven una lógica, un orden, una secuencia. ¿Estamos? ¿Dudas? Yo creo que la mayoría están como anonadados porque creo que no habían recibido tanta instrucción para hacer un informe, ¿verdad? Yo creo que todavía se puede retirar la clase, ¿vale? Yo creo que sí. No era Lucho, mejor. ¿Se entiende? ¿Estamos? Lick, Uh-huh. le quiero consultar. Cuando se pone, por ejemplo, estamos en psicodiagnóstico 2, al colocar todas estas pruebas juntas, ¿hay algún objetivo o solo es por cuestiones no sé, al momento de, no sé, usted en la clínica, ¿cómo hace? ¿Usted aplica todas estas pruebas juntas así o solo es por motivos de la clase que se estudian así juntas?
No, la verdad que yo las aplico, es que mire, cuando desarrollo la batería de pruebas, tomo en consideración varias cosas. Uno es la cantidad de tiempo que se puede tardar una persona. Por ejemplo, eso es algo bien importante. O a lo mejor una persona que yo hubiera calculado que de repente el TAT le va a tomar 50 a 1 hora, le terminan tomando 2 horas. Entonces, eso es algo bien importante. El tiempo que se puede tardar en la aplicación de la prueba, también los objetivos que se persiguen, el motivo de consulta. También debe tomar en cuenta algunos factores asociados como el estrés, el cansancio. O sea, hay varios elementos que se deben de tomar en cuenta cuando usted elige y diseña la aplicación de una prueba de este tipo. ¿Estamos? Sí, Lick, estoy claro ahí. Usted en experiencia Lick, personal, ¿cómo determina, o sea, a grandes rasgos así, cuál prueba le aplica a una persona? Pues mire, para mí, bueno, no solamente para mí, cada psicólogo va haciendo como ya su propio, su propia batería de pruebas. Entonces, en el caso mío, yo ya me he llegado como a casar con cierta cantidad o con ciertas pruebas y después trato de adecuarlo según la necesidad del cliente. Pero, por ejemplo, si tengo que evaluar, por ejemplo, factores de inteligencia o factores de X o Y tipo, entonces yo ya tengo mi prueba, por ejemplo. Puedo utilizar WISE, o puedo utilizar WIS, o puedo utilizar el Raven, o puedo utilizarlos ambos. ¿Sí? Pero hay otras pruebas como el Bender, que es bien difícil desligarla de una batería de pruebas. Hay algunas otras a nivel de motricidad que son muy buenas, como la figura compleja de Rey, que no la vemos lastimosamente en la carrera, pero es muy buena. También se pueden ampliar. O sea, por eso le digo, va a depender mucho de la necesidad del cliente, pero si usted ya tiene como un formatito, digamos, en su cabeza donde usted va haciendo ya la elección de estas pruebas. Pero me imagino que cuando usted hace ese tipo de evaluaciones, primero aplica una, hace el análisis completo y después verifica si amerita aplicar otro tipo de prueba. Sí, hay ciertas pruebas que son como las bases, ¿no? Como el tronco común, digamos, de la aplicación, pero también es bien importante que ustedes vean qué cumple y qué tipo de adecuaciones también pueden hacer. ¿Estamos? Gracias. Sí, gracias. ¿Dudas? ¿Estamos bien? ¿Todos claros? Yo creo que más que claridad es preocupación, creo yo. Bueno, pues tienen 15 días para trabajar esto. ¿Estamos? Sí, Lick. Ok. Bueno, jóvenes, entonces, si no hay más preguntas, en teoría nos vemos el día martes. O si no, nos vemos el siguiente martes, que sería martes 20, creo que es, por ahí. ¿Ok? Bueno, jóvenes, estamos pendientes y cualquier cosa quedó en frecuencia por ahí. Gracias, Lick. Y cualquier duda siempre por correo va a entender, ¿va? Sí, o sea, si esa duda es algo que le impide avanzar, escríbame, pero si tiene dudas de la estructura del informe o algo así, guárdenla para la sesión de consultas que tengamos. Ok. Como haciendo orden cronológico, ahorita lo que ocupamos, entonces, bueno, lo que prosigue es hacer lo del CACIC, para avanzar en lo del CACIC. Sí. Ok. Gracias, Rick. Listo. Nos vemos.
Pórtense Gracias, bien. Lick. Gracias, Lick. Feliz fin de Gracias, semana. Lick. Bye. Igual.